Para los santos, para los místicos, el mundo era una cárcel, el cuerpo era una cárcel, y en consecuencia ellos estaban deseando morir justamente para ver a Dios, ser liberados de esta cárcel, de estos hierros, de estas redes y cadenas, diría San Ignacio en la célebre meditación de las dos banderas, redes y cadenas, en las que estamos enredados y encadenados, y en consecuencia, para ser libres. Por último, dice San Juan de la Cruz, tenemos que ser liberados de este cuerpo mortal, de esta vida miserable, y llegar al cielo, que es el reino de la verdadera y de la eterna libertad. San Agustín le llama a la verdadera libertad, que es la libertad de los bienaventurados, la llama beata necessitas non peccandi, en latín, que quiere decir bienaventurada necesidad de no pecar. Bienaventurada necesidad de no pecar. ¿Por qué? Porque si el pecado es lo opuesto a la libertad, en el cielo en donde no se puede pecar, es imposible pecar, entonces es donde se vive la verdadera e inalterable, inmutable, eterna libertad. Decía Santa Teresa, esta divina prisión del amor con que yo vivo hace a Dios mi cautivo y libre mi corazón. A Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Las carmelitas descalzas entre rejas son las mujeres libres, o los monjes, los cartujos, los trapenses, los mártires, los santos en el destierro. Contrariamente, opuestamente a la libertad, es decir, el abuso de la libertad, la mal entendida y llamada libertad, es lo que llamamos el liberalismo. Quizá sería tema, o sin quizá, para una conferencia entera, ya por falta de tiempo. Me permito solamente señalarlo. El liberalismo ya está diciendo cómo se hace de una libertad un absoluto. De ahí que el liberalismo es el gran pecado, raíz de muchísimos otros pecados, y es, en consecuencia, como una verdadera herejía. El liberalismo es como un modo de ser, un modo de pensar, un modo de obrar, diría yo, como un temperamento, un carácter. El liberal tiene un estilo particular, hace de la libertad un dios o una diosa. Si Cristo dice, la verdad os hará libres, el liberal dice todo lo contrario, la libertad os hará verdaderos. Hay grados de liberalismo, claro está. Desde un liberalismo, llamemos así, exagerado o absoluto, crudo, grosero, que niega el orden natural y el orden sobrenatural. Toda ley y toda norma que no sea el mismo yo, el mismo ego, el mismo hombre. Pasando por un liberalismo moderado, más atenuado, en donde se acepta así el orden natural, hasta cierto punto, por lo menos en teoría, ¿no? Pero se sigue rechazando el orden sobrenatural. Es un liberalismo meramente racionalista o naturalista,
que de hecho compromete el recto uso de la libertad, como acabamos de explicar, porque le falta el sustento, el auxilio de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la gracia santificante. Y esa especie tan curiosa, ¿no?, y abominable, desde luego, de un mal llamado, porque es un binomio forzado, catolicismo liberal o liberalismo católico, condenado tantas veces, ¿no?, por la Iglesia, porque es una contradicción. Ese liberalismo de los católicos que aceptan el orden natural y el orden sobrenatural, son católicos, son cristianos, pero solamente en el fuero interno, en su vida privada, y no en la vida pública, no en la vida social, no en la vida política. Ese liberalismo del cual San Pío X dijo el 5 de septiembre de 1894, los católicos liberales son lobos con piel de corderos, y por ello el sacerdote, el verdadero sacerdote, debe revelar al pueblo confiado a sus cuidados sus peligrosas asechanzas y sus malos objetivos. En este sentido, es mucho más peligroso y nefasto un católico liberal que un comunista o un masón, que por lo menos están definidos de alguna manera, mientras que el católico liberal es el lobo con piel de oveja. Un ejemplo lo tendríamos en Poncio Pilatos, por supuesto que él era pagano, es una analogía, una comparación, que confiesa que Cristo es inocente y lo publica y lo repite, pero al final se lava las manos y por no chocar con el pueblo y con el gobierno deja a Cristo ir a la cruz y le manda a dar una paliza. El católico liberal es como Pilatos, ¿no? Es muy inseguro, muy ambiguo y equívoco doctrinalmente y muy débil de carácter. No quiere chocar con el pueblo, no quiere quedar mal con las autoridades, con el régimen establecido. Consecuencia, Barrabás queda en libertad, que tenía que ir a la cárcel, y Cristo va a la muerte, a la cruz, y tenía que quedar en libertad. Pilatos confiesa la verdad y obra contrariamente a la verdad. Pío IX decía el 18 de junio de 1871, siempre he condenado el liberalismo católico y volveré a condenarlo 40 veces si es necesario. Y el beato Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, Colombia, dejaba escrito en su testamento estas palabras. ¡Qué actualidad! Confieso una vez más que el liberalismo es pecado, enemigo total de la Iglesia y del reinado de Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones. Y queriendo enseñar esto aun después de muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver y aun en el templo durante las exequias se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga «El liberalismo es pecado», título del famoso libro del sacerdote, santo sacerdote y luchador Sardá y Salvani, que les recomiendo si no lo han leído, de una tremenda, tremendísima actualidad.